es el siguiente. Un presidente impulsando de manera insistente una constituyente, una congresista, Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, diciendo que el petrismo quiere impulsar esa constituyente para reelegir en el poder al hoy presidente Gustavo Petro, y el secreto que nos ha dejado pasmados esta mañana, que nos ha contado doña Darcy aquí en la FM, de que un exfiscal, Luis Eduardo Montealegre, está escribiendo en detalle una propuesta legal para que bajo estado de excepción en esa constituyente se pueda alargar, se pueda extender el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ese es el panorama que tenemos esta mañana. Doctor Jaime Castro, constitucionalista, integrante de la que fue la Asamblea Constituyente de 1991, que redactó la actual Constitución de Colombia. Muy buenos días. Buen día para usted. Muchas gracias por la invitación a su programa. Doctor Castro, ¿cuáles son los riesgos de emprender la constituyente que quiere el presidente Petro? Bueno, ustedes acaban de anotar uno, que sin duda alguna tiene una gran importancia política. Voceros del llamado Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, han dicho expresamente que la constituyente se convocaría y reuniría con el propósito de reelegir al doctor Gustavo Petro como presidente o de ampliarle el periodo. Eso obviamente hace que esa constituyente no sea viable políticamente, porque va en contra de la voluntad mayoritaria de los colombianos, con excepción de miembros del Pacto Histórico, aunque no todos. No tiene ningún ambiente político prorrogar el periodo del señor Gustavo Petro, ni ampliarle su presencia en el ejercicio del mando. Pero ese es apenas uno de los puntos que no hacen viable la Asamblea Constituyente. Hay otros de carácter tanto jurídico como político. Entonces, tratar de reunir, no importa el mecanismo que se utilice, que no puede ser ninguno distinto del previsto en la Constitución, hacen que la propuesta de una asamblea constituyente que presentó el doctor Gustavo Petro cuando era candidato en el año 22 a las elecciones presidenciales que ganó, y que no ha concretado en términos precisos y exactos cuál es exactamente el propósito de esa Asamblea Constituyente, cuáles serían sus funciones, y dado que se trata de un procedimiento bien complejo en la Constitución, que exige la presencia de la ciudadanía en votación popular, que exige la presencia de mayoritaria de los partidos en el Congreso de la República, y que exige la aprobación inmediata de la Corte Constitucional, Doctor, hacen que eso no sea viable. Doctor No Jaime. sea viable ni jurídica ni políticamente. Bien. Sí, cuénteme. Doctor Jaime, lo saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar un poco como abogado del diablo por el argumento que le oigo a los petristas, y es que ¿por qué en el 90, que la Constitución no contemplaba
el mecanismo que a la postre se usó para convocar la constituyente sí lo permitieron. Y ellos dicen lo permitieron porque se expresó el pueblo, porque hubo séptima papeleta, pero en el fondo es lo mismo que ellos están diciendo. Una constitución que no permitía ese procedimiento y se interpretó la voluntad popular y la dificultad de las circunstancias del momento y abrieron un proceso constituyente. Entonces, y en ese proceso constituyente participó todo el mundo y hubo unas elecciones y llegaron pues constituyentes muy ilustres como usted a la Asamblea Constituyente. ¿Por qué en el 90 a Gaviria sí se lo permitieron pasarse por la faja a la Constitución del 86 y hoy no le permiten a Petro pasarse por la faja a la Constitución del 91? Para resumirle el argumento de los petristas. Las circunstancias, tanto jurídicas como políticas, del año 90 son bien distintas de las que estamos viviendo. Recordemos lo del año 90. El sistema político se había bloqueado. 4 proyectos que habían sido llevados a la consideración del Congreso, tanto por el gobierno de Julio César Turbay como el de Belisario Betancur, del propio Gaviria, habían fracasado por distintas razones, o bien porque fueron bloqueados y declarados contrarios a la Constitución por la Corte Suprema. En ese entonces no había Corte Constitucional. Habían sido asesinados 4 aspirantes a la presidencia de la República y la voluntad inmensamente mayoritaria de la Constitución de los colombianos, expresada a través de sus partidos políticos, los partidos tradicionales y las organizaciones nuevas, eran partidarias de la convocatoria de una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente sirvió también para que ingresara a la legalidad el movimiento M19. Sí. Ninguna de esas circunstancias se está dando en la coyuntura actual. Perfecto. Ese es precisamente tal vez el punto más destacado en esta conversación, doctor Jaime Castro. Ex constituyente, uno de los hombres que ayudó a redactar la Constitución de 1991, pone en evidencia, pone de presente que una cosa era lo que ocurría en el 90 y otra lo que está pasando hoy con la constituyente que impulsa el presidente Gustavo Petro. Doctor Castro, muchas gracias. 6 de la mañana, 48 minutos. Esta es la FM de RCN.